Vamos a hablar hoy del concepto de clase social, que es un concepto que viene de la teoría marxista. Primero, ¿por qué hablamos de clase social? Porque nosotros venimos analizando cómo las historias hegemónicas, las historias a las que estamos acostumbrados, reproducen desigualdades de raza, de género y de clase. Ya analizamos estos dos conceptos, raza y género, ahora nos queda analizar el concepto de clase social. Y cuando hablamos de clase social nos tenemos que referir directamente al marxismo, a la teoría marxista, porque fue Karl Marx uno de los primeros autores en pensar el concepto de clase social. Entonces, además, no podemos entender el concepto de clase social como aislado de otros conceptos, porque cuando Marx habló de clase social, estaba hablando de un montón de cosas, no solamente de clase social. Para entender el concepto de clase social tenemos que entender otros conceptos como capitalismo, trabajo, fetichismo de la mercancía, un montón de conceptos que son parte de la teoría marxista. Y es en ese marco en el que el concepto de clase social tiene sentido, ¿no? Por eso es que vamos a hablar hoy en general de la teoría marxista, cosa que es súper complicada, porque hay un montón, es una teoría recontra amplia, que dio fundamento a movimientos revolucionarios, que dio como fundamento a modelos de sociedad diferentes al capitalismo, que tiene una repercusión histórica y política muy fuerte, y que además en el ámbito de la ciencia ha sido aplicada como a un montón de disciplinas distintas. Entonces es muy amplio, y por eso es que me cuesta hablar de esto y encontrar, digamos, aquellos conceptos que sean significativos para ustedes. Bueno, no sé si lo dije, pero Marx fue un pensador de finales del siglo XIX o mediados del siglo XIX, más o menos escribió por esa época. ¿De qué me parece importante hablar de Marx? Primero, esto de que él tiene como una actitud de sospecha frente a la realidad. Eso me parece interesante recuperar de Marx. Es decir, él cree que la realidad que se nos presenta oculta su verdadera trama. Dice, no es evidente la realidad. A la vista, al sentido común, no se nos presentan los motivos ocultos que entretejen los intereses por los cuales la realidad va para un lado o va para el otro. Es decir, hay que sospechar, hay que desconfiar de la realidad tal cual se nos presenta y hay que pensar para poder entender los motivos ocultos, la realidad oculta. Esa versión oculta de las cosas es la verdadera realidad. Eso es algo como súper interesante que plantea Marx. Y entiendo que sea como difícil de entender, pero no está tan alejado de lo que venimos viendo. Lo que dice él es que dudemos de aquello que nos dicen, dudemos de los discursos hegemónicos, dudemos de la realidad tal cual se nos aparece, ¿no? Y dice, pensemos para encontrar cuáles son los intereses detrás de esos discursos. Por ejemplo, dice, ¿cuál es el discurso hegemónico o qué se nos presenta hegemónicamente cuando hablamos de capitalismo? Bueno, se nos presenta esta idea de que todos tenemos las mismas posibilidades de salir adelante, que el capitalismo es un sistema igualitario, que garantiza el progreso de la sociedad y que, bueno, que si hay pobres son pobres porque quieren, porque no trabajan. Ponele, esa es la realidad tal cual se nos presenta el sentido común. Lo que va a decir Marx es que esa es una realidad aparente, que no es la verdadera realidad, que la verdadera realidad es otra. ¿Cuál es la verdadera realidad para Marx? Bueno, que el capitalismo es inherentemente desigual. No todos tienen las mismas posibilidades porque no todos nacen en el mismo lugar, no todos nacen con las mismas herramientas. Y el pobre no es pobre porque quiere, el pobre es pobre porque el sistema capitalista genera y necesita de pobres. Algo así, podemos pensarlo. Entonces, hay que desconfiar de los primeros discursos, hay que desconfiar del sentido común, porque el sentido común está construido desde ciertos sectores de poder.
a los cuales les conviene imponer ciertas ideas sobre la realidad. ¿No? A los sectores del poder les conviene, dice Marx, que nosotros pensemos que en el capitalismo todos tenemos las mismas posibilidades. Les conviene porque entonces nadie se va a rebelar en contra de eso. Pero la realidad tenemos que darnos cuenta de cómo estamos inmersos en una realidad que es opresora y tenemos que hacer algo para transformarla. Esa es la verdadera realidad. La verdadera realidad es desigual y tenemos que hacer algo para transformarla. Bueno, por eso es que Marx tiene esta actitud de sospecha frente a la realidad. Otra cosita importante de Marx es que, a diferencia de otros científicos o de otros pensadores, Marx se hace cargo muy evidentemente de la realidad que está viviendo. Pensemos, por ejemplo, en temas clásicos de la filosofía, ¿no? El amor, la verdad, la realidad. Bueno, a Marx no le importa eso. A Marx le interesa concretamente pensar la realidad que él está viviendo. Marx se hace cargo de la realidad concreta que está viviendo. Ese es el valor de la teoría marxista, que fue el único que se animó a dar un paso que nadie había dado, que ningún otro científico había dado, que es pensar una filosofía, pensar una teoría que sirva para cambiar al mundo. Lo que va a decir Marx es que un pensamiento, una teoría que no sirva para transformar el mundo es inútil, no sirve de nada. Marx todo el tiempo está cuestionando a la ciencia especulativa, es decir, a la ciencia que no se hace cargo de los problemas sociales, que se queda en un debate de café, en un debate monológico, en el sentido que se queda como en la parte intelectual y genera cosas que no sirven para nada, que no tienen una relación concreta con la realidad, con la sociedad. Esa es como una cuestión súper clave del pensamiento marxista. Entonces él propone este concepto que es la filosofía de la praxis. Él dice: hasta ahora, de un modo u otro, los filósofos se han encargado de interpretar al mundo. De lo que se trata ahora es de transformarlo. ¿Ven? Está como criticando la corriente intelectualista de la ciencia. Dice: basta de interpretar, de pensar, hay que transformar. Entonces propone este concepto de praxis, que la praxis es la unión de la práctica y la teoría. Es decir, es un concepto que nos sirve para cuestionar el dualismo teoría-práctica. Praxis es pensamiento y acción, es reflexión y transformación. Él dice, hay que tener en claro esto, él está muy en contra de la teoría pura, es decir, de teorizar y no generar nada en la práctica, pero también está en contra de la práctica porque sí. No es que dice, bueno, tenemos que dejar de pensar y de ser intelectuales y largarnos a hacer la revolución y transformar el mundo. No dice eso. Dice, hay que superar la separación entre teoría y práctica. Hay que generar reflexión involucrándonos en la práctica con el mundo. No, la práctica no implica dejar de pensar, no tenemos que dejar de pensar. Al contrario, es súper importante pensar para no caer en el sentido común. Es súper importante pensar, elaborar conceptos, pero esos conceptos no están en el aire, no tienen que ser abstractos, están en función de una práctica transformadora. Eso es el concepto de praxis, la superación del dualismo, de la separación entre teoría y práctica. Entonces, es producir conocimiento que no esté separado de las problemáticas sociales. Entonces, de alguna manera, lo que instala Marx es esta pregunta del ¿para qué? Instala esta pregunta de ¿para qué hacemos ciencia? ¿Para qué hacemos teorías? ¿Simplemente para hacer una teoría? No, tenemos que hacer teoría para transformar el mundo. Tenemos que hacer teoría para generar agencias sociales, para generar un mundo más justo ante una realidad que es desigual. Eso es lo que está diciendo Marx. Entonces a mí me interesa pensar también cómo llevamos esto al aula.
Bueno, ¿cómo llevamos esto al aula? En principio haciéndonos la pregunta del para qué. ¿Para qué damos clases? ¿Para qué enseñamos? ¿De qué les sirve a los estudiantes los conceptos que nosotros presentamos? ¿Qué buscamos generar en ellos? ¿Qué puede aportar? Por ejemplo, la geografía a la construcción de agencia social. ¿Qué puede aportar la geografía en la generación de una conciencia crítica? ¿Qué puede aportar la educación en general a la transformación del mundo? Eso es lo que nos podemos llevar de Marx a nuestro ámbito. Y que de hecho se ha llevado, que en la pedagogía tiene muchas repercusiones la teoría marxista, pero bueno, eso lo verán en pedagogía. Pero lo que a mí más me importa es esto, entender que esto es lo que hace de Marx un pensador diferente. Él se hace cargo de su realidad y propone una ciencia a favor del oprimido. Los escritos de Marx, cuando uno lo lee, se da cuenta de que existe una sensibilidad muy grande de Marx frente al sufrimiento del otro. En la literatura de Marx se percibe que hay una decisión por parte del pensador de dar respuesta a un fenómeno que es histórico, pero que en ese momento en el que escribe Marx recrudece un montón, que es el hambre, la miseria, la explotación del hombre por el hombre. Entonces eso es algo súper importante y súper valioso de Marx. ¿Por qué digo que el hambre o la miseria recrudece en el momento en el que está escribiendo Marx? Porque él está escribiendo en el siglo XIX, en Europa. Estamos hablando de revolución industrial y de una etapa emblemática del capitalismo, que es el capitalismo industrial. Marx escribe en este contexto, que es el contexto del capitalismo industrial, cuando recién estaba surgiendo. Para ubicarnos más o menos. Nosotros, algunos habrán escuchado hablar de la revolución industrial. Bueno, ¿qué fue la revolución industrial? Fue un proceso que se dio en Inglaterra a finales del siglo XIX, en 1880, más o menos como por esos años, en esos años. Y fueron, en ese momento, la revolución industrial cambió muchísimo las condiciones sociales de Europa. O sea, fue un cambio muy grande para la sociedad de ese momento. En ese momento es que Marx estaba escribiendo. ¿Cuál fue uno de los cambios? Bueno, que se pasa a trabajar en fábricas, ¿no? Antes no existían fábricas. Entonces, aparecen las fábricas y eso cambia completamente la forma de trabajar. En primer lugar, también hay como una migración muy grande hacia las ciudades, ¿no? Marx está viendo eso, una migración masiva hacia las ciudades, y esa migración es impactante para él. Cuando Marx escribe, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, él dice que todo está pasando demasiado rápido. Dice, la tecnología está modificando el trabajo de una manera inaudita. Ayer estábamos trabajando en el campo, ahora estamos en la ciudad y no entendemos qué está pasando. Ese es el momento en el que escribe Marx. Las fábricas están modificando las estructuras de la producción. Están generando que la producción sea cada vez más efectiva, más veloz. Hay una cuestión de la velocidad, que es algo que Marx está viendo. Dice, todo se vuelve más veloz. Todo es más rápido, todo tiene que ser más productivo, tiene que ser más efectivo. Él escribe, todo a mi alrededor comienza a degradarse, todo lo sólido se desvanece en el aire. Es decir, hay como una sensación de que estamos en crisis o en un momento de muchísimos cambios. Nosotros ya nos reacostumbramos a la velocidad del sistema capitalista, nos reacostumbramos a estar queriendo ser todo el tiempo súper productivos, a generar eficacia. Estamos súper acostumbrados a la velocidad de los sistemas, a la velocidad de la tecnología, pero realmente en ese momento fue súper impactante. Y es en relación a esa sociedad a la que Marx se está refiriendo. Y en relación a esa sociedad es que nacen las reflexiones de Marx.
Esa es la sensación de que todo va más rápido, es la sensación de ese momento. Y nosotros, esto, lo que les decía, al ser hijes de alguna manera de la velocidad, o por lo menos yo, o los que tienen más o menos mi edad, estamos acostumbrados a esto, a la tecnología, a mandar mensajitos, a que todo llegue de un lugar al otro de manera rápida. Y capaz se nos escapó esta sensación que tenía Marx en ese momento de que todo iba muy rápido. Él está viendo como un cambio de modo de producción, que es pasar de un capitalismo mercantil a un capitalismo industrial. Él está viendo el surgimiento de las fábricas, y eso cambia completamente las formas de trabajar y las formas de pensar el mundo. Entonces, en ese sentido, el siglo XIX es un siglo clave, donde se van a dar un montón de inventos que transforman al mundo, por primera vez la electricidad, el ferrocarril, bueno, después lo verán en sociopolítica. Pero bueno, hay un montón de cosas que generan como cosas muy nuevas. Marx ve particularmente que las condiciones de trabajo se transforman completamente. Y que aparece un sujeto que antes no existía, la clase obrera. Antes no existían obreros, antes, que es lo mismo que decir proletariado. No existían obreros. ¿Qué es un obrero? Es una persona que va a trabajar a una fábrica. Antes no existían fábricas, antes no existían obreros. La clase obrera empieza, pongámosle, en ese momento, en relación al capitalismo industrial, a finales del siglo XIX en Europa. No hubo siempre obreros, en términos de una relación asalariada con el trabajo. Lo que diferencia a un obrero de otro trabajador es que el obrero recibe un salario a cambio de su trabajo. Bueno, y la clase obrera de ese momento, que nace en ese momento, es una clase oprimida, es una clase excluida, es una clase oprimida. No es que Marx desconoce la explotación que había antes en el trabajo en el campo, sino que dice que hay como que cambian las condiciones de trabajo. Dice que la explotación en las fábricas tiene algo novedoso, que es la alienación. El trabajo en la fábrica es alienante, otro concepto. El trabajo en el capitalismo es como un trabajo abstracto, separado del hombre. Es decir, el hombre no se siente humano cuando trabaja en las fábricas. Ya lo vamos a ir entendiendo esto, pero le estoy presentando como ideas así. La idea, el hecho de que el trabajador trabaje con máquinas, con una velocidad muy grande, hace que el trabajador se siente como impotente en la fábrica. Es como si el trabajador se sintiera como un engranaje más de esa máquina. Deja de ser hombre, se transforma en cosa, en pura materia necesaria para la reproducción del sistema. Entonces, Marx vive en esa época y lo sensibiliza esa situación del obrero en las fábricas e intenta dar una explicación desde su filosofía. Entonces, otra de las ideas que aparecen en Marx es esto, por ejemplo. Cuando nosotros vemos, dice Marx, por ejemplo, cuando nosotros vemos un mate, ¿qué es lo que vemos? Marx dice, lo que yo veo en un mate es sangre robada por la explotación extraída a 25 obreros que están ahora en su casa sin comida y que no pueden comprar este mate que vos pudiste comprar. Y vos tomás el mate y charlas con tus amigos y te cagás de risa, y en eso te cagás en toda la explotación y en toda la sangre derramada, en toda la explotación que hay atrás de este mate. Y el que lo hizo no cobró nada. Eso es lo que dice Marx. A los que otros le podrán decir, no, pero ¿cómo? Cobró un salario por hacer esto. El obrero cobró un salario. Y Marx dice, el salario le alcanza al obrero
para comer se lo gasta en un día al salario. El salario es lo que el capitalista necesita para que el obrero vuelva a estar al otro día trabajando, para que no se muera. El salario es el mantenimiento de la fuerza de trabajo. Eso es reproducción de fuerza de trabajo. Entonces, cualquier cosa, cualquier producto es visto por Marx en relación a toda esa trama. Es decir, los productos, las mercancías, tienen atrás una explotación. Y la realidad no nos muestra eso. La realidad, tal cual se nos aparece, oscurece esta realidad más que está oculta. Hay una realidad oculta atrás de los objetos que es una explotación. Pensemos, por ejemplo, digo un ejemplo re exagerado con esto, no quiero que piensen nada, que soy tan exagerada. Es para que entiendan más o menos el pensamiento de Marx. Pensemos, por ejemplo, en relación a nuestro territorio. ¿Qué hay detrás de un tomate? Bueno, atrás de un tomate, para Marx, imaginemos que esto es un tomate. Para Marx, atrás de un tomate puede haber familias fumigadas, puede haber escuelas rurales cerradas, puede haber personas enfermas por la contaminación que es necesaria para producir este tomate. O puede haber, no sé, migrantes bolivianos explotados en el cordón frutortícola de La Plata. Pensemos otro ejemplo. ¿Qué hay detrás, por ejemplo, de un pedazo de carne? Bueno, detrás de ese pedazo de carne que vos comés como en una hamburguesa en McDonald's está la explotación de todos los que trabajan en McDonald's, que no pueden comprarse la hamburguesa que vos sí podés comer, pero además esa carne es producto de todo un sistema, por ejemplo de un feedlot, es decir, un sistema de engorde a corral, en donde millones de vacas viven en 20 metros cuadrados sin poder moverse, comiendo forraje, cuyo forraje se consigue con la deforestación de enormes áreas de bosques y selvas, con pérdida de biodiversidad, y desplazamiento, incluso asesinato de comunidades indígenas. Y vos cuando te comes una hamburguesa no pensás en todo eso. Cuando vos comés carne la disfrutás, es como que no te está importando las terribles relaciones racistas, clasistas, que son necesarias para producir eso. Bueno, sí, entender a Marx de alguna manera te caga la vida, porque de repente, es verdad, todo es producido por el sistema capitalista, y el sistema capitalista es explotación del hombre por el hombre. Entonces, de repente es como que no podés hacer nada. Por un lado, es como que genera como esta cuestión como medio hiperparanoide de que de repente no podés hacer nada. Por el otro lado, está bueno desconfiar un poco de las cosas, porque estamos acostumbrados a todo lo contrario. Estamos acostumbrados a ver un objeto y contemplarlo y disfrutarlo, y no pensamos en esto. Entonces, bueno, es importante ser como un poco crítico. Obviamente no irnos al pasto, porque no podríamos hacer nada nunca. Bien. No tengo como una solución a ese conflicto. Pero lo que quería decirles también, que esa forma de pensar, el pensar que algo es en relación a toda una trama, pensar que para definir lo que es un tomate tengo que pensar en todas las relaciones sociales, políticas, culturales en las cuales este tomate está inmerso, eso es la dialéctica. Pensar las cosas en relación a toda una trama en las que esas cosas tienen sentido. Entonces dice, nosotros estamos acostumbrados a pensar como que las cosas son por sí solas, como que las cosas simplemente existen. Pero lo que invita Marx es a pensar las cosas en relación a un sistema, en relación a las relaciones.
Y no solamente las cosas, sino también a uno mismo. Eso es la dialéctica. Pensar de forma relacional. Pensar que lo que constituye a las cosas no es una esencia de las cosas, sino que es la trama de relaciones en las que esas cosas y esos sujetos están inmersos. Con esto los dejo pensando un rato. Sé que probablemente no me entiendan nada. No importa, lo vamos a volver a hablar. Quiero también ver a ustedes cómo les resuenan estas cosas. Y bueno, les voy a proponer algo. La idea es que habiendo hecho como esta presentación muy a grandes rasgos de Marx, ustedes vean el programa Filosofía aquí y ahora, el capítulo en donde Feynman habla de Marx, en donde les explica mucho mejor que yo algunos conceptos que fui atravesando así muy rápido recién. Y después van a ver un corto que se llama El empleo, y la idea es que relacionen los conceptos que trabajó Feynman con ese corto de El empleo. Y bueno, vayan con tiempo y vayan consultándome cualquier cosa.